Bueno, esto comenzó hace casi 17 años atrás como una pastoral, o sea, cuando nadie quería saber de las personas viviendo con VIH. Entonces yo tomé la opción de trabajar con ellos, comencé con adultos, en que verdaderamente 17 años atrás casi era ya mucho más marginante, era mucho más terrorífico y totalmente mucho más ignorante que hoy en día la cuestión del VIH. Y comenzamos justamente trabajando todo con adultos. Así comenzó todo esto. Después, más o menos, casi a los 6 años, apareció la primera niña, que tampoco yo tenía ni idea que las personas con VIH también podían ser niños, o sea, porque no sabía muchísimas cosas del VIH. Y con un grupo de señoras decidimos arrendar una casita para acogerle a ella, con unas personas, unas parejas que tenían VIH para cuidarle. Y poco a poco fueron apareciendo los niños y dejé los adultos a un lado, porque los adultos definitivamente tienen su capacidad de defenderse, su capacidad de salir adelante, pero los niños no tienen ninguna culpa, no tienen ninguna incidencia en la cuestión de la infección del VIH. Entonces me dediqué completamente a los niños. Bueno, tuve que crear la fundación en el 2004 porque por la cuestión de acogimiento de los niños, para que sea una cuestión totalmente legal, porque si no hubiese sido secuestro. Y también por la cuestión de la prevención del VIH, que es súper importante. Y definitivamente se necesitaba una base legal. Entonces ahí creé Jubilus, que significa Juntos por la Vida en la lucha contra el SIDA. O sea, viendo siempre dentro de lo que es el carisma franciscano, no de la tragedia, sino el sentido real que dentro de cualquier situación negativa está la mano de Dios. Definitivamente está nuestro carisma de San Francisco. Y definitivamente toda cuestión negativa tiene su parte 100% positiva, y más cuando hablamos de los seres humanos, que una vida vale más que cualquier cosa. Entonces esa fue la razón de crear la fundación. Y nada, hasta el día de hoy la fundación funciona, es la primera fundación que trabaja en prevención con personas con el VIH, el acogimiento a niños. Soy la únicos que tenemos en el Ecuador este proyecto. Y lógico, definitivamente tratar de enseñar a la gente que la marginación de las personas con VIH es algo totalmente negativo. El VIH está en el mundo y hay que saber vivir con el mundo, con el VIH. Estamos hablando de 52 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. Y lógico está primeramente la educación, el hecho de convivir, definitivamente el hecho de saber que todas las personas con VIH tienen todos los derechos humanos, todos los derechos cristianos y definitivamente todo el derecho para salir adelante en su vida. Comencé justamente con la ayuda de los chicos del San Andrés, porque en ese tiempo llevaba la dirección espiritual del colegio. Y lógico, era necesario la ayuda de ellos, el hecho de que ellos como jóvenes se involucren. La cuestión del tema era poco conocido, no se hablaba, ni siquiera los médicos lo hablaban, menos en las casas, en los colegios. Y yo creo que fue un proyecto que se hizo de una manera sumamente bien llevada, con el alcance de los chicos. Investigábamos, hicimos las primeras marchas a favor de las personas con VIH. Yo creo que fue toda una revolución de lo que armamos en Quito, y yo creo que gracias a ese trabajo mancomunado con ellos definitivamente se lograron muchísimas cosas muy positivas. La marginación. Primeramente cuando bueno, desde que comencé, incluso mis hermanos de comunidad se opusieron a que yo trabaje con las personas con VIH, porque el VIH comenzó siendo marginante no solamente como la enfermedad, sino a nivel social. Es decir, el VIH fue siempre catalogado como una enfermedad para prostitutas y gays. Entonces, ¿cómo podía ser que un religioso esté metido con prostitutas y con gays, aparte de gente moribunda? Entonces ahí comenzó el primer obstáculo. Pero gracias al ministro provincial de esa época, o sea, me dio todo el apoyo y definitivamente comencé a salir. Y después, lógico, definitivamente fue el hecho de la marginación, que se enteraron en Quito cuando teníamos la casita, nos cortaban la luz, nos rompían los vidrios, nos cerraban las puertas con candado, con cadenas. Y después traté de construir una aldea con una ayuda internacional justamente de Franciscan Mission. Pero cuando se enteraron que íbamos a hacer la aldea ahí, casi me queman vivo, sinceramente. Eso es literal. Entonces fue un levantamiento del pueblo, me trataron de quemar, esa fue la realidad. Con unos carteles horribles y todo. Y nada, poco a poco ir buscando qué podía suceder hasta que verdaderamente Dios nos puso en este lado.
Sacar todas esas vidas adelante, yo creo que es la mayor satisfacción. Saber que cuando yo comencé con adultos yo tuve, se puede decir, la parte dolorosa que 3 murieron, pues, en mis manos, y adultos en fase SIDA, pero yo creo que saber que ellos tuvieron el hecho de que estuvieron con alguien acompañados en el último momento, los adultos que hablábamos con ellos, les ayudaba en ese sentido, la ayuda que veían de los chicos del colegio, del San Andrés, de otras personas que se involucraban, y definitivamente en el caso de los niños saber que se les saca adelante totalmente en un día a día. No, son niños huérfanos y abandonados totalmente, generalmente abandonados en los hospitales. Lamentablemente hay que ver que el Estado no tiene proyectos de ayuda en ese sentido. Ahora yo creo que también ha habido una cosa muy positiva, que es que en la Constitución ya marca definitivamente los derechos de las personas viviendo con VIH, al igual que todo lo que es en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero a nivel lo que es económico y demás no existe un apoyo en ese sentido, pero también existe el apoyo del Programa Nacional del SIDA y todo lo que es los retroantivirales. Bueno, yo creo que la idea es justamente eso, ¿no? Estar juntos siempre por la vida, luchando contra una pandemia del siglo que verdaderamente crece cada vez más y más. Y que lo importante es primeramente saber que la razón primordial son los seres humanos, que son personas que no son dignas de juicio, menos los niños, peor todavía, y que definitivamente tiene que haber una prevención. Es un tema que lamentablemente en el Ecuador todavía no se habla a plenitud, la gente todavía tiene miedo al VIH. La gente todavía tiene la falsa concepción de que a mí no me va a pasar, no me voy a infectar. Y definitivamente yo creo que la idea es sacar adelante esas vidas, rescatar más vidas y definitivamente preservar más vidas de lo que es el VIH. Bueno, dentro de lo que es la orden propiamente, cada obra es totalmente independiente. Al momento esta obra está totalmente independiente, solamente la llevo yo como franciscano, más con la ayuda de las personas que hacen la fundación. Y definitivamente yo creo que lo importante es que donde hay un franciscano está el carisma de San Francisco, y definitivamente donde hay un sacerdote está la mano de Dios, y definitivamente donde hay un ser humano hay otro ser humano, que es lo más importante. Primeramente hay que saber hablar del tema, o sea, hay que conocer lo que es el VIH. Como les dije hace un rato, el VIH está en el mundo, nadie está libre de infectarse el VIH, absolutamente nadie. Es un virus que es sumamente fuerte a nivel médico, pero que definitivamente se lo puede vencer. O sea, a la larga yo creo que el mismo hecho de que es un virus, cualquier rato puede ser vencido por la ciencia, ese es un hecho. Pero que definitivamente yo creo que lo más importante es hablar del tema en los hogares, hablar del tema en instituciones, en universidades, tener la realidad de lo que es el VIH. No muchas veces una falsa realidad de lo que es la condonización, o sea, el hecho de que usas un preservativo y se acabó. Digamos que el preservativo tiene solamente un 75% de protección. ¿Y qué pasa con el otro 25%? Siempre existe un riesgo. Entonces ahí entra la parte moral, el hecho de saberse abstener dentro de una vida sexual, mantener una verdadera educación sexual, no simplemente decir que la educación sexual es preservativos y condones, esa no es una educación sexual, es educar la sexualidad. Y definitivamente el hecho de que es un tema que tiene que ser hablado, un tema que tiene que ser analizado, un tema que tiene que ser investigado. Ahora hay fuentes, cualquier cantidad del VIH. Entonces yo creo que lo más importante es el tema de conocer lo que es la realidad del VIH. Bueno, hay que saber qué es educación, porque si tú estás en la universidad te estás educando para algo. No estás viendo la parte negativa de lo que te va a suceder. Porque si uno estudia arquitectura y comienza a ver si le van a caer los puentes y las casas, nadie llega al final de la carrera. Es un hecho. La educación es saber primeramente manejar la parte positiva, el conocimiento, la investigación, y definitivamente saber manejar esos estándares. Porque si nosotros estamos hablando de una verdadera educación sexual, la sexualidad es parte del ser humano. Todos somos seres sexuados, todos tenemos una sexualidad y nuestra sexualidad funciona. O sea, sin contar edades, situaciones, eso no importa. Lo importante es manejar la educación sexual. Ahora, cuando nosotros tenemos un mal sentido de la sexualidad, en el hecho que hoy en día se han perdido muchos valores, se han perdido muchos
diría yo, puntos relacionados al norte de la sexualidad. Vemos como ahora yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiera, mi satisfacción es mía, tú haz lo que quieras, yo soy feliz, los amigobios, o sea, eso no es una educación sexual. Educación sexual no es simplemente decir tú eres hombre, yo soy mujer, tú tienes testosterona, yo tengo hormonas. O sea, no, eso no es educación sexual. Educación sexual es qué es tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, por qué tu cuerpo funciona así y cómo debo cuidar mi cuerpo. Entonces pensemos que la educación sexual siempre tiene que ser llevada en un sentido real, en un sentido médico, en un sentido moral, en un sentido de protección, en un sentido totalmente lo que es una verdadera educación sexual. La educación sexual no tiene que enfocarse en decir 12 años, vida sexual activa, así que las chicas ahora, que eso no es educación sexual. Es simplemente taparse los ojos con una mano y tratar de tapar el sol con un dedo. Porque el hecho de que se puedan comprar preservativos mejores que chicles, ¿qué estamos haciendo? Es igual que si a un niño se le da un caramelo, no pasa nada, pero si le damos 5 libras de chocolate, el niño se los va a comer y va a tener que llegar al hospital. Entonces, si ponemos una condomización a nivel tan amplio como ahora, que mi cuerpo es mi cuerpo, ¿y qué sucede después? ¿Qué sucede con embarazos? ¿Qué sucede con infecciones? ¿Qué sucede con frustraciones? ¿Qué sucede con tantas situaciones que vienen en relación a la sexualidad del ser humano? Primeramente hay que saber lo que es el respeto. El respeto, uno tiene que tener respeto primeramente, sea la creencia que sea, ante un ser superior. Hay que tener respeto a la naturaleza, hay que tener respeto a mi cuerpo, hay que tener respeto a mi familia, hay que tener respeto a la sociedad, hay que tener respeto a todo, ¿ya? Eso es un hecho. La cuestión del placer, si nosotros vemos el placer, es manejable en todo momento, porque si yo quiero tener el placer de comerme un ceviche y no puedo, no me voy a morir. Si hay una persona que quiere tener el placer de acostarse con alguien, tiene que ver con quién se acuesta, por qué se acuesta y para qué lo hace. No es el por qué, no es un reto de, como mucha gente dice, que no estoy preparado, no me he entrenado. Si la sexualidad no es entrenamiento, es parte del ser humano. Entonces, definitivamente manejar el respeto y el placer son dos cosas totalmente diferentes. Y si yo respeto el placer como tal, el placer existe en su momento sexual cuando tiene que darse, no cuando no tiene que darse. Hay que ver que una cuestión, lo primero es conocer el tema. O sea, todo tema tiene que ser conocido, tiene que ser hablado, tiene que ser dialogado y definitivamente tiene que ser dominado. Porque si yo no domino el tema, no es cuestión de decir el VIH existe en el mundo, existen los condones, veamos qué pasa, o sea, no estoy dominando el tema. Si yo domino el tema tiene muchas situaciones, tiene la parte física, tiene la parte moral, tiene la parte educacional, tiene la parte social, tiene un montón de situaciones, porque pensemos que el VIH cambió la historia de la humanidad. Parece increíble, pero un simple virus cambió la historia de la humanidad. A nivel médico, cambiaron millones de investigaciones sobre los virus. A nivel moral, han cambiado muchas cosas a nivel moral. A nivel incluso iglesia, la iglesia tuvo que dar un paso gigantesco entre tantas discusiones y demás en relación a lo que es el VIH. A nivel de producción, no se diga. A nivel médico y de venta de fármacos, no se diga. O sea, que definitivamente es un tema que hay que saberlo conocer, lo tienen que saber dominar, hablarlo sin miedo, porque es la cosa más normal del mundo, no estamos ocultando nada, porque si nosotros hablamos de otras enfermedades, la diabetes es totalmente mortal, el cáncer es totalmente mortal, el VIH es controlable, lo importante es que no llegara a la fase SIDA, eso es lo más importante. Una persona con VIH, con su medicación, con su alimentación, su parte psicoemocional bien llevada, puede ser una vida totalmente normal. Entonces, por ese lado, es conocer el tema, hablar el tema, discutir el tema, ser enseñado el tema y definitivamente no tenerlo miedo al respecto, para nada. O sea, es una cosa que eso ya tiene que superarse en el mundo, pero que verdaderamente es un esfuerzo de cada uno. ¿Y el último mensaje que usted quisiera dar? El último mensaje, yo creo que ustedes como jóvenes primeramente tienen que aprender, aparte de lo que es la prevención, yo creo que es muy importante saber a no marginar a las personas. No solamente una persona con VIH, sino una persona como persona jamás tiene que ser marginada ni juzgada. Tampoco una persona tiene que ser compadecida, sino una persona tiene que ser aceptada.
Cuando uno acepta a un negro, a un blanco, una persona viviendo con VIH, a una persona que tenga cáncer, a uno que es un ladrón, a uno que es un sinvergüenza, todos hay una nueva oportunidad en la vida. Porque todos a la larga podemos caer en cualquier situación y todos tenemos el derecho de ser aceptados y definitivamente de ser ayudados y entre todos sacar un mundo mejor.